Saludos. En esta oportunidad vamos a explicar cómo crear un proyecto para nuestro board Freedom KL25Z, aparte del uso de los componentes LDD que utiliza el mismo y una breve explicación entre la diferenciación entre este tipo de componentes y los componentes high level o de alto nivel que nos ofrece el procesador Expert. Lo primero que debemos hacer para comenzar con nuestro proyecto es obviamente abrir CodeWarrior. Luego que tenemos CodeWarrior abierto, vamos a File, New. Aquí tenemos las opciones de MQX Lite Project, que esto lo estaremos discutiendo en otro video tuto más adelante. Tenemos Barboard Project, que es un proyecto sin el uso de un sistema operativo, sin el uso del sistema operativo MQX. Más adelante veremos que sí se pueden integrar el sistema operativo luego de crear un proyecto. Y aquí tenemos el Linux o UC Linux, que es para trabajar con otro tipo de board que ofrece Freescale. Por ahora vamos a seleccionar lo que es el Barboard Project. Aquí debemos proporcionar lo que es un nombre de proyecto. En este caso podemos ponerle test LDD, ya que estaremos trabajando con ellos. Damos clic en Next. Aquí debemos elegir el microcontrolador. El Board Freedom usa un KL25Z128. Tenemos dos opciones, podemos venir por KL, la serie, la familia y finalmente el dispositivo, o podemos simplemente escribir el serial del microcontrolador aquí, en este cuadro de búsqueda. KL25Z28, vemos cómo lo elige automáticamente. Tenemos dos opciones aquí, si vamos a crear una aplicación o una librería. En el caso que nos toca ahora, elegimos aplicación. Aquí elegimos el tipo de conexión o el sistema que se va a utilizar para programar el micro. Si tuviésemos la programadora de PIE Micro, el Multilink, dejaremos esta conexión, pero como vamos a usar el OpenSDA, lo que estuvimos hablando en un video tuto anterior, en este caso vamos a seleccionar el OpenSDA y desactivamos el Multilink. También puedes tener varias activadas, pero como solo vamos a utilizar el OpenSDA, solamente dejamos esa opción. Aquí pulsamos clic en Next, nos pide el lenguaje en el que vamos a programar, si es C, C++ o Assembler. Ya que vamos a utilizar el procesador Expert, es bueno dejarlo en C, ya que es el único que soporta por ahora. Aquí el uso de coma flotante, solo tenemos una selección que es por software. Este IO Support nos da la opción de poder utilizar lo que es conocido en el lenguaje C para computadoras como el printf. Nos da una interfaz para poder utilizar un printf. Podemos desactivarlo en caso de que no lo vayamos a utilizar. Este printf se le da salida por un puerto WART, por eso aquí nos da la opción WART, que es la que viene por default. Tenemos también la de Google Console y simplemente desactivarla. En este caso no la vamos a utilizar. Más adelante vamos a estar haciendo un video en el que mostramos cómo utilizar el printf y usar el CDC del OpenSDA, dígase a través del mismo puerto USB por el que descargamos el programa en el micro, tener también comunicación serial con la computadora. Ahora seleccionamos No IO. SC es el compilador. En este caso es General GNU-C Compiler, que es un compilador open source, que es el que estoy utilizando actualmente CodeWarrior. Aquí hacemos clic en Next. Aquí podemos, fíjense que a diferencia de la 10.2, aquí no tenemos Device Initialization, solamente tenemos la opción None, que es para programar bare metal, ya sea manos peladas, sin ningún tipo de asesor o ayuda, y con procesor expert. En este caso vamos a elegir procesor expert. Esta es la vista hardware configuration, nos da una vista más orientada a cómo elegir los pins, la distribución de los recursos del micro, y use current perspective, que es lo que viene por default, nos da la vista común que conocemos del procesor expert. Ahora vamos a dejarla en esta vista. Bien, ya habiendo elegido todo eso, le damos a Finish y se crea nuestro proyecto.
Una vez el proyecto está creado, podemos cambiar la velocidad del microcontrolador, así como cambiar otras propiedades, como vimos en videotutoriales anteriores. Una vez el proyecto está creado, esta es la vista que tenemos. Acá podemos ver los archivos del código, fuente procesor expert. A diferencia del CodeWarrior 10.2, en CodeWarrior 10.3 tenemos lo que son los componentes o bins del procesor expert en una vista separada de la del proyecto. Aquí vamos a la librería de componentes. Vamos, por ejemplo, a agregar un bit.io. Aquí, si nos fijamos, tenemos los dos tipos de componentes, el high level bit.io y el LDD bit.io. Si agregamos, comencemos agregando directamente el bit.io LDD. La diferencia principal entre los componentes high level, lo que vamos a ver de los componentes anaranjados o bit.io o LDD, perdón, es, aquí tenemos la vista en expert, es que en el caso de los componentes LDD, en el caso del componente de LDD tenemos una función init y una de init que tenemos que llamar manualmente en caso de no autoinicializarla acá. Por ejemplo, tenemos esto aquí en no. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los high level y los LDD? Que los LDD están optimizados para trabajar con lo que son los sistemas operativos. Pueden trabajar sin ellos, pero vienen optimizados para que sea el sistema operativo quien administre los recursos del microcontrolador. De modo que permite al microcontrolador inicializar los dispositivos, cargar la memoria, inicializar las variables de cada uno de los componentes, y así a su vez, cuando se considere necesario, el microcontrolador también puede deinicializarlos, sacarlos de memoria y eliminar la variable de memoria para liberar carga. Pero lo podemos utilizar normalmente sin ellos. En este caso vamos a controlar el LED rojo de nuestro board Freedom. Podemos poner LED R en este caso. Vamos al esquemático a ver y vemos que en el esquemático el LED rojo está conectado a PTB18, que es este que está acá. Volvemos acá, buscamos PTB18, si lo vemos acá mismo. Una cosa que podemos percibir, sobre todo lo que venimos de programar con el Tower y otro tipo de micro, es que aquí no están ordenados alfabéticamente los pines. Están más ordenados en base a utilidad. De modo que no siempre van a estar en el extremo izquierdo de la lista el nombre del pin. Por ejemplo, este empieza en TCI, pero el PTB18 está en el medio. Esto ya es lo mismo que en los componentes high level. Tenemos aquí, por ejemplo, configuramos para output. Y decimos que el valor inicial va a ser 1, ya que si se fijan aquí en el esquemático, estos LED encienden con un 0. Para que arranque apagado, vamos a hacer que inicie con un 1. Bien, ya que tenemos esto aquí, utilizamos este botón que genera el código de los componentes. Está generando el código todo con utilizar solamente un botón. Esperamos que termine. Ya que he acabado de generar el código, ya puedo utilizar mi pin. Por ejemplo, vamos a procesor export. Acá vamos a utilizar, ya que ellos nos brindan este fork que está aquí mismo, simplemente lo descomentamos y utilizamos este que ya está acá. Bien, luego que tenemos acá, antes que todo debemos inicializar nuestro pin para poder usarlo. Si vemos acá, extendemos, podemos ver la función init. Tenemos dos opciones, podemos arrastrarla y soltarla, o podemos empezar a escribir el nombre del componente
y con la tecla control pisada presionar la tecla de espacio, la barra espaciadora, lo que nos va a abrir una lista de posibles funciones, vamos a llamar, que podemos llamar. Por ejemplo, aquí tenemos LED R init. Los componentes LDD nos piden generalmente este dato acá que dice LDD user data, que es un puntero. Este puntero es para que lo utilice el sistema operativo, en caso de que estemos utilizando un sistema operativo con el micro. Lo que se hace normalmente es pasarle un parámetro nulo como referencia. Todos los comandos que se utilizan con componente LDD te exigen que le pase ese parámetro. Ahí lo que hacemos es escribimos null, mayúscula. Acá lo que hice fue las primeras letras de null y control barra espaciadora nuevamente para que autocomplete y punto y coma. Luego que tengamos nuestro componente inicializado, no podemos darle valores. Por ejemplo, si quiero que inmediatamente arranque el programa, él se encienda, simplemente le paso let R. Aquí tenemos la función putVal, setVal, getVal y clearVal. Vamos a utilizar putVal. A mí me gusta más utilizar putVal porque clearVal lo que hace es una función que pone el pin a 0 y setVal es una función que siempre la pone a 1. En cambio, en putVal yo puedo pasar el parámetro de lo que lo quiero poner, por lo que entiendo que no son necesarias las otras funciones, pero imagino que están ahí por cuestión de claridad. Lo primero que hacemos es pasar el parámetro nulo, que es la estructura de memoria del componente, y pasarle el valor que lo queremos poner. En este caso, para poder encender el LED, le pasamos un 0 y punto y coma al final. Si compilamos este código y lo ejecutamos, veremos que nuestro Freedom se va a encender la luz roja. Pero, ¿y qué pasa si queremos crear, cuando estamos en el high level? Vamos a verlo a continuación. Vamos a crear un componente. Ahora vamos a utilizar el mismo bit.io, pero el componente high level. Le damos bit.io y vamos a las propiedades. Esperamos que él cree el componente. Bien, luego que él crea el componente, vemos que tenemos opciones muy similares a las que teníamos en el LDD. Vamos a hacer la comparación. Si se fijan, la única diferencia entre ambos es que ahora en el componente high level aparece una pequeña casilla que dice bit.io LDD, lo que quiere decir que si abrimos este componente vemos que el bit.io LDD que utilizamos aquí solo, aquí está integrado. En la familia Kinetis los componentes high level utilizan un LDD por debajo, de modo que ellos solamente hacen una interfaz para facilitarnos la vida. Por ejemplo, en este caso no es tan drástico el cambio porque es un componente sumamente sencillo, simplemente controlar un pin. Pero en otros componentes como los timers, los PWM, los ADC, sí es bien grande la diferencia. Claro que cuando ya estamos tratando lo que es optimización de recursos, puede ser que en algunas ocasiones sea más conveniente utilizar el componente crudo, el LDD. Bien, en este bit.io vamos a controlar, ¿qué otro LED podemos controlar? Vamos acá, tenemos el PTB19 que es el LED verde. Nos venimos acá, ponemos LED G y aquí elegimos el PTB19. Buscamos PTB19. Configuramos para salida y lo mismo, aquí ponemos un valor a 1 y vamos a generar el código. Muchas veces en algunos componentes LDD va a haber configuraciones que tendremos que
hacerlas directamente en el LDD y otras que se harán directamente en el componente high level. El componente high level, por ejemplo, cuando cambio el pin acá, él refleja el cambio en el LDD de hijo. En este caso no me da ninguna opción, pero va a haber otro componente, por ejemplo el PWM, el timer, la comunicación I2C, donde sí va a haber configuraciones que la vamos a poder hacer directamente en el LDD, aún esté siendo hijo de un componente high level. Aquí podemos ver las funciones que podemos ejecutar normalmente. Ahora, una de las primeras diferencias que tenemos es con estos componentes a la hora de usarlos. No hay que inicializarlos, vemos, no tenemos ninguna función para inicializar. Ellos se inicializan en esta parte del código. Si vemos en la función main, vemos a p low level init, que es donde hace las inicializaciones al procesor expert. Si abrimos esa función y buscamos en el sitio adecuado, vamos a ver que el bit IO-LDD se inicializa acá. Ese bit IO-LDD1 es el componente hijo de nuestro bit IO que controla el LED verde. Miren aquí, bit IO-LDD1 tiene el mismo nombre, por lo que él nos facilita la vida. Si queremos encender el LED verde, tan pronto encienda, igual que con el LED rojo, simplemente escribimos LED green. Lo que hice fue control barra espaciadora para hacer el autocompletado. Y aquí pongo LED input val. Fíjense que aquí no tengo ya que pasar el parámetro de nulo. Simplemente pongo un 0 y finalizo con punto y coma. Si compilamos este código y lo bajamos en nuestro micro, veremos cómo el LED enciende. Bueno, hasta aquí tenemos una pequeña demostración de la diferencia entre un componente LDD y un componente de high level en Processor Expo. Espero que esto les sea de mucha utilidad y, como es de costumbre, si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pueden dejarlo, por la redundancia, en los comentarios. Gracias por la atención prestada.